Hola, buenas tardes. Es para mí un honor presentar uno de los títulos de la colección Tempus Guerrae, una colección que el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura puso en marcha en 2013, hace ahora justo 10 años. Nacía con el principal propósito de dar difusión a una serie de obras de historiografía medieval que, pese a su gran importancia dentro de la literatura y cultura europeas, solamente eran manejadas por un grupo no muy amplio de especialistas, en buena medida por no contar aún con una traducción en lengua castellana. Pues bien, una de esas obras, precisamente la que inauguró la colección, son las historias de Gregorio de Tours, también conocidas como Historia de los Francos. Se trata de una obra que presenta numerosos puntos de interés. Para empezar, su autor pertenecía a la antigua aristocracia senatorial, pero además era obispo de una de las sedes más prestigiosas de la Galia, dos hechos que facilitaron su contacto con los principales centros de poder y su acceso a información privilegiada de primera mano. Por si fuera poco, él mismo fue testigo directo, cuando no protagonista, de muchos de los hechos que narra. Por ello, aunque su relato puede considerarse de todo menos imparcial y objetivo y está muy condicionado por su creencia religiosa, sigue siendo una fuente fundamental para nuestro conocimiento de los reinos merovingios y, de forma más general, de la Europa que se estaba formando tras la caída del Imperio Romano y la llegada y asentamiento de distintos pueblos germánicos. Pero más importante todavía que todos estos datos de carácter histórico es todo lo que Gregorio nos cuenta sobre la sociedad de sus días. La verdad es que pocas veces se ha trazado un retrato tan completo de la vida diaria, la mentalidad, las aspiraciones y los temores de una sociedad. Un hecho que tiene todavía más valor cuando se trata de una sociedad que se hallaba en pleno proceso de transformación, en la que se mezclaban elementos romanos y bárbaros y en la que la religión cristiana todavía coexistía con numerosos resabios del paganismo. Por lo demás, la curiosidad de nuestro autor es tan grande que prácticamente no hay ningún aspecto que no merezca su atención. De hecho, incluso los modernos investigadores de la historia del clima, las epidemias, la economía o los crímenes pueden encontrar provechosa su lectura, porque la cantidad de datos que ofrece al respecto es muy considerable. Y no menos interesante es la actitud que adopta frente a los hechos que narra, pues muy a menudo se muestra favorable a los más débiles, contrario a la violencia, en particular a la de las guerras, y bastante comprensivo frente a la flaqueza humana. En estas últimas, por cierto, se detiene haciendo gala muy a menudo de un notable sentido del humor. Por último, a todos estos atractivos se suma la peculiar forma de expresarse que tenía nuestro autor y que se caracteriza por una tosquedad consciente de las normas de la gramática clásica, pero también por un despliegue más o menos acertado de los adornos de la retórica antigua. En definitiva, se mire por donde se mire, es una obra apasionante y por ello mereció figurar entre los títulos de la colección y, pasados 10 años de su aparición, volver a ser editada en la misma. Respecto a esta segunda edición, hay que señalar que en contenido es básicamente la misma que la primera, porque ni la traducción del texto, ni su introducción o sus apéndices han experimentado alteraciones de mucho calado. Eso sí, el texto ha sido sometido a una profunda y concienzuda revisión a fin de dar una mayor coherencia interna a la traducción, eliminar de ella todas las erratas y errores que se habían advertido e incorporar algunas de las principales novedades bibliográficas que sobre Gregorio de Tours han aparecido estos últimos años. La intención ha sido en todo momento ofrecer un texto más pulcro y congruente y una información secundaria más completa y actualizada. Espero sinceramente que todos estos cambios hayan logrado un texto más útil o por lo menos más atractivo para los especialistas en esta época de la historia y de la literatura y por supuesto para cualquier lector interesado en estos siglos o en la cultura en general. Por último, quiero agradecer muy sinceramente al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura su excelente labor editorial y muy particularmente una aventura que yo considero extraordinaria y muy valiente, la de la colección Tempus Guerrae. Y por supuesto también el haber considerado digno de esta colección el trabajo que acabo de presentar. Muchas gracias por su atención.